Buen día, amigos. Buen día, amigos. Es que esto es increíble. Pero no importa. En una pantalla titilante y en un internet que hace de las suyas, aquí estamos nosotros, a esta hora de la mañana, de un lunes del mes de agosto. Agosto es un mes difícil porque en agosto a veces no pasa nada, ¿no? Y a veces pasa mucho, pero como no conseguí nada digno así de arrancar hoy más allá de la defenestración de a Pérez Abad y el recule, porque hay que hablar así de rollo del Pino, se me ocurre que contigo hoy era bueno comenzar una conversación acerca del socialismo, porque fíjate tú, por ejemplo, que si nos atenemos a lo que yo he venido sosteniendo y que mucha gente dice, en el gobierno ni en el partido hay un hombre, alguien que sea, digamos, un conocedor profundo del marxismo y de sus implicaciones políticas. Es decir, que tú puedes decir, vamos a resumirlo en un ideólogo, ¿no? De verdad que tú puedas, porque los que lo han intentado, ciertamente son muy deficientes. Obvio que también dije que faltaba un contabilista, pero eso es otra cosa. Pero de verdad que Marx no definió de verdad cómo iban a ser las categorías del socialismo. Eso fue posterior, pues. Eso es un poco como la iglesia, ¿no? Jesús vino al mundo a redimir a los hombres. Jesús dio su vida por los hombres, pero la iglesia después creó una figura llamada los santos. Los santos son una construcción humana, una creación humana. Y se es santo si se cumplen algunos estándares, un baremo, pues. Unos más que otros, pero en fin y también en ese baremo a veces no dejan de haber, digamos, elementos de carácter político, porque la iglesia también como ente social tiene que ver con la política. Pero te pregunto yo, por ejemplo, una de las cuestiones más caras al socialismo es la planificación centralizada. Y obviamente el socialismo, según Marx, llegaba después de una evidente, cruenta lucha de clases, donde una clase se sobreponía a la otra, la sometía, tomaba para sí los medios de producción y a partir de esos medios de producción generaba una sociedad diferente, más justa, más humana, más participativa y más protagónica. Pero miren que en Venezuela el socialismo venezolano tiene sus particularidades, que es distinto al socialismo de otros lugares. Lo único que en lo que se parece al socialismo venezolano a otro socialismo es en el fracaso. Sí, de verdad. Mira que tú no puedes decir que el socialismo venezolano haya creado una institución que haya sido exitosa y los pocos éxitos, si es que el gobierno los tiene, si es que este gobierno socialista los tiene, están cimentados sobre instituciones del viejo orden, del viejo orden capitalista. Es decir, que tú no dices, mira, la gran misión vivienda no la inventó el socialismo. ¿De acuerdo? La agricultura tampoco la inventó el socialismo. La industria tampoco la inventó el socialismo y sus desarrollos tampoco. Entonces, una pregunta que te hago yo, por ejemplo, el socialismo es una ideología. Ahora, ¿está reñida la ideología con la ética? No necesariamente. Pero hay quien se hace fundamentalista ideológico y ahí sí es verdad. Y ahí sí porque por ejemplo, cuando un tipo dice, ninguna víctima es inocente, bueno. Entonces es obvio, cuando tú dices, no te importa que la gente sufra las secuelas del hambre, que lo más grave no la vas a ver ahorita. La cantidad de niños desnutridos, o malnutridos, como ahora se gusta decir, de estos tiempos no lo vas a ver ahorita, lo vas a ver en un par de generaciones. Y eso va a dañar. Por ejemplo, cuando tú dices, nosotros preferimos destruir, y porque la ideología nuestra no concuerda con las universidades actuales. Entonces, las destruyen. Es ético destruir las universidades. No, obviamente. Lo que pasa es que aquí se han asumido las cosas de manera muy ortodoxa y además yo creo que en la peor versión de lo que pudiera ser el marxismo y el socialismo. Yo creo que tú diste en el clavo cuando dijiste que hay poca formación en eso. Maduro yo creo que
habrá leído algunas pinceladas y algunos manuales. Los 10 conceptos fundamentales de Sergio Bagú, por ejemplo, pudo haber sido leído por Maduro y por su entorno más inmediato, Diosdado. Jagua, por ejemplo, debe haber leído a Marta Harnett y a Gabriela Uribe, los 10 conceptos fundamentales del marxismo. Yo creo que de ahí no ha pasado Jagua, a pesar de que Jagua es sociólogo, que pudo haber tenido un horizonte mucho más amplio. Yo creo que ahí hay grandes problemas, hay lecturas que no se hicieron nunca, que no se han hecho. Por ejemplo, el Lenin entre dos revoluciones nunca se leyó. No creo que Maduro conozca las tesis de Abril, cartas desde lejos, cartas sobre táctica, poder dual, no creo que lo haya leído. Es decir, hay muchas deficiencias en eso. Ahora, tú tienes razón, es decir, en donde nosotros coincidimos y somos bastante duchos en el marxismo, en el fracaso. Porque obviamente Marx, incluso algunas pinceladas sobre el problema del Estado, Marx escribió el primer tomo del Capital. El segundo y el tercer tomo del Capital fueron algunas notas un poco recogidas y compiladas por Kautsky, por Bernstein y por el propio Engels. Pero Marx en sí escribió el primer tomo del Capital y ahí no hay ningún capítulo sobre la transición al socialismo. En el programa de Erfurt, el programa de Gotha, es posible que hayan algunas pinceladas donde se adelanta la transición, pero no lo hay. Yo recuerdo que en la Flaxo había muchos exiliados. ¿Por qué no defines qué es la Flaxo? Porque la gente puede pensar que la Flaxo es... Sí, pues... ¿Qué es la Flaxo? Sí. Es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que en su momento aglutinó prácticamente el exilio de toda América Latina después de los golpes de la década de los 70. Y ahí coincidimos, venezolanos, chilenos, argentinos, uruguayos, de todas partes de América Latina, inclusive habían 5 chicanos, Y cuando le preguntábamos a los chilenos, chicos, pero ¿qué fue el proceso de transición? ¿Qué pasó allí? No teníamos la menor idea de lo que era la transición en el socialismo. Teníamos algunas lecturas de Preobrazhensky. Y de Charles Batalhain. Sí, lecturas pero no sabíamos, no teníamos realmente a ciencia cierta qué era eso. Y por supuesto empezamos a errar sobre esa cosa. En el caso venezolano yo creo que nos tocó la peor, es decir, lo peor de la izquierda latinoamericana nos tocó a nosotros, la menos culta, la más ortodoxa, la menos formada teóricamente, etcétera. Hay un caso que no sé si lo leí hace tiempo o ahora mismo. ¿Te acuerdas de aquel primer ministro francés, Michel Rocard? Rocard, sí, claro. ¿Te acuerdas de Rocard? Él decía que la izquierda francesa era la más gorila, no la más gorila. No, gorila no, porque los gorilas tienen su dignidad. Era la más, tampoco la palabra bruta es porque no es bruta. Era la más, no era la más primitiva, era como la más, era algo así como la más, bueno, vamos a poner atrasada, pues, ¿no? A buscar una, pero no es la palabra, y después la buscaremos. Y él decía, porque es que la izquierda generalmente, chico, tiene mucha tendencia a pensar el futuro, pero nunca habla del presente. Y el presente es lo que la gente vive, ¿no? El presente es lo que está allí. Entonces esa izquierda, la izquierda en el mundo es así, muy dada a hacer grandes discusiones sobre el futuro, pero poco ducha en el manejo de lo presente. Entonces, por ejemplo, bueno, yo quisiera que ustedes me permitieran en este momento separar a los que gobiernan en Venezuela de lo que estamos hablando, de la izquierda, porque unos tipos que permiten que haya $1 a 10 bolívares y uno casi a 700, con esa disparidad, y una izquierda que permite que solo sea un tipo, una persona, quien decide qué se compra a 10 y qué no. Entonces es obvio que lo más alejado de los intereses del pueblo y de la clase que se dice representar es una política como esa. Es decir, no hay duda, ¿no? Cuando tú piensas que la gente dentro de 25 o 30 años va a vivir mejor y que no importa si ahora vive mal porque los demás van a vivir mejor, pero tú vienes e hipotecas una buena parte de los recursos
con que viviríamos mejor, pero además genera no solamente que te llevaran los recursos, ojalá pudieran llevarse del arco minero todas las riquezas que están allí, todas las transnacionales, chinas, rusas, canadienses, norteamericanas, se llevaran todas las riquezas y no destruyeran el medio ambiente, que eso sí es grave. Entonces uno dice, es decir, cuando le ponemos un tamiz, decimos, mira, una cosa es el pensamiento de izquierda y otra cosa es esto que tenemos en Venezuela. Por eso decía que es necesario quitarlo, sacarlo, ¿no? Quitarlo de todo, porque no es precisamente una política de izquierda lo que hoy tenemos en el país. No es verdad. Pues. O sea, tú ves, por ejemplo, cuando Diosdado Cabello dice que todo aquel que no sea de la revolución tiene que quedarse sin empleo y sin empleo morirse. Entonces ya tú sabes que ese señor no es... Cuando un Tribunal Supremo de Justicia decide que los militares que tienen armas de fuego para enfrentar a un enemigo externo y armas de fuego de alto calibre, y que esas armas de fuego pueden ser utilizadas contra la población que solicita, por ejemplo, comida, y el Tribunal Supremo de Justicia le permite a los militares eso, porque eso fue lo que aprobaron, entonces no estamos hablando de un gobierno de izquierda. No, ni siquiera el zar en Rusia aprobó eso. Yo creo que nosotros tenemos un gobierno que se emparenta más, de verdad, a pesar de que eso le costó a Poleo irse del país. Este país, políticamente... No, momentico, pero te voy a agradecer. Yo no quiero seguir haciendo el programa si tú no estás. Si tú te tienes que ir del país, yo también me voy contigo, porque no quiero que te pase lo de Poleo. No vayas a nombrar a Mussolini. Tú lo nombraste. No, pero Mussolini Hernández, ese es otro tipo. Mussolini Hernández es un jugador de béisbol de las Águilas. Este país está más emparentado con el fascismo que con el socialismo. El país no. El régimen, digo yo. El régimen está más emparentado con el fascismo de Mussolini que con salidas socialistas que se han experimentado de manera más o menos exitosa, porque si nosotros miramos a los países de estados de bienestar de Europa, como Suecia, Noruega, es decir, que son países de estado de bienestar donde la narrativa socialista está presente, bueno, sería perfecto, pero en el caso nuestro no ha sido así, sino que asumimos lo peor. Inclusive nos incorporamos y asumimos como nuestro el proyecto cubano, que no es otra cosa que una dictadura, comunista, es decir, en el que prácticamente un pequeño sector de la sociedad cubana vive mejor que el resto de la población que vive en la pobreza. Nosotros, el 76% de los venezolanos ya estamos bajo la pobreza, bajo las líneas de la pobreza, que tenemos una cantidad de demandas, pero demandas básicas, inmediatas, de certezas básicas, que ya se rompieron. Aquí en Venezuela hay un problema de incertidumbre tan grave, que las certezas básicas que tuvimos durante 40 años, duélale a quien le duela, que más o menos sabíamos a qué atenernos, se rompieron, y hoy no sabemos a qué atenernos. Es decir, vivimos lo que Cames dice, tiempos del desprecio. Aquí se instaló un tiempo del desprecio, estos 17 años, se instaló el tiempo del desprecio hacia los otros. Y como tú decías, hacia las mayorías, porque nos gobernó una minoría que impuso su norma minoritaria como si fuese mayoritaria. Pero se conforma una minoría consistente en el poder. Y eso es lo que hay hoy en día. Las mayorías están en otro lado. Las mayorías están en otro lado, que no están en el régimen ahorita. En el régimen ahorita hay una minoría que se hizo consistente en el poder porque, por razones obvias, tiene el poder en sus manos. ¿El poder de cuáles aparatos? Del aparato más represivo, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo de Justicia, y para colmo tiene el CNE en sus manos. Entonces, pero la mayoría está en otro lado, y la mayoría es la que está demandando que existen en el país aires de cambio, que ese tiempo del desprecio que se instaló en el país en el 98 pase a ser un tiempo totalmente diferente. Lamentablemente, el régimen a través de Chávez se instaló en el proyecto cubano, y allí, bueno... Pero fíjate tú, por ejemplo, que ayer leyendo un poco sobre los cubanos, tú sabes que a Fidel en una oportunidad, a Fidel lo llamaron el compañero ganadero, el presidente ganadero. Pues Fidel Castro en una oportunidad dijo que Cuba iba a ser el mayor exportador
de carne bovina del mundo. Incluso creo que en una oportunidad los tipos llevaron un ganado, un animal para Europa. Y Fidel incluso en televisión habló de la vaca roja. ¿De la vaca roja? No, de la vaca roja, porque la vaca roja, según dijo Fidel, y por ahí debe estar. ¿Pero una vaca roja, de verdad? En algún documental está, pero un día lo vamos a tener para que no vayan a pensar que es que yo estoy haciendo humor muy temprano de la mañana. Una vaca, un animal negro con genes rojos, lo emparentan con un animal negro con genes rojos y tiene 2 genes rojos, lo que quiere decir que sale un animal rojo. Ese animal rojo iba a dar muchísimo. Entonces Fidel lo explicó y entonces la gente vivieron. Lo cierto es que cuando llega Fidel, había por lo menos habían 30 millones de animales, como que había contra 6 millones de habitantes, una cantidad más o menos, o poco menos. Resulta que después de todo eso, ahora el rebaño cubano, bovino, se redujo a 800.000 cabezas de ganado. Y lo más grave de todo es que en Cuba, si tú tienes un animal y tú lo matas para venderlo a tus amigos y vecinos, vas preso. Mientras que hay tipos que se roban el ganado, incluso se roban ganado y lo sacrifican y lo venden de contrabando. Pues bien, ese es el modelo que nosotros queremos imitar, el modelo cubano, no del socialismo, porque los cubanos a lo mejor tenían una idea ideológica de lo que era el socialismo, entre otras cosas porque allá habían comunistas de vieja data, como el Che Guevara, como Raúl, como Fidel y otros más. Aunque la gran mayoría de los que tomaron el poder con Fidel no eran comunistas. Y Fidel, sabiendo eso, en primera instancia se declaró no comunista, igual que hizo Chávez. Después tú ves comunistas, por ejemplo, a Del Pino. Del Pino es un comunista, Pérez Abad es comunista, Jagua es comunista, que lo más cercano al comunismo de Jagua era que tiraba piedras en la central los jueves hasta las 4 de la tarde. ¿Y de Abad? ¿Y quién? ¿Y de Abad? ¿De Pérez Abad? Bueno, Pérez Abad, nada. Entonces, esos fracasos cubanos debieron haberlos leído. Así acabaron con la ganadería venezolana. No se sabe ni cuánto es el rebaño venezolano. Y sería bueno decir, mira, en el 99 el rebaño era hoy es la producción de azúcar era esta, hoy es esta. Un poco porque, y eso lo tenía que hacer el gobierno. Por eso te digo que esos tipos no tienen idea de lo que está pasando. Y por supuesto, en Venezuela no hubo socialismo del siglo XXI, pero sí hubo una tragedia, un fracaso que en los anales de la historia será alguna vez estudiado. ¿Cómo hicieron para acabar un país que tenía recursos? ¿Cómo así hicieron para empobrecerlo de tal manera? ¿Cómo hicieron para empobrecer el país de tal manera que hoy la preocupación del gobierno está en entregar el minero para tener recursos para seguir gastando y salir de las posesiones en oro? Te voy a dar una anécdota rapidito, ahora que estás en eso. Tenemos un amigo nuestro común en la Javeriana, ve macroeconomía. Macroeconomía, y el profesor está explicando algunos casos de América Latina y este joven amigo nuestro le dice: profesor, ¿usted puede hacer una pequeña disertación sobre algunos aspectos económicos venezolanos? Dice: no me meto con el caso venezolano, soy incompetente para analizar el caso venezolano. Y este fin de semana, atraído por eso que llaman el legado de Chávez, de verdad que el legado de Chávez y el plan de la patria. Entonces yo me pongo... Eso es un bodrio. Yo digo, yo quisiera que alguien me dijera que en términos económicos, que es el legado de Chávez, para ver si entiendo qué pasa con la economía. Porque lo que no se entiende de verdad es que unos tipos tienen dos tipos de cambio, pero tan distanciados. Uno 10 bolívares y el otro en 600. Y ellos no saben, de verdad, los muchachones, no saben por qué en Venezuela suben los precios. Ellos no lo saben. Y tampoco saben por qué hay tanta corruptela con la importación de medicinas y de bienes y de alimentos. Y tampoco saben, entonces dicen, no, fue que los precios del petróleo bajaron. No, Venezuela tuvo precios de petróleo a $8. A $8. Y funcionó. Y funcionaban las cosas con estrecheces, pero funcionaba. Pero este es un país que ha incorporado al sector público a mucha gente. Este es un país que cogió PDVSA y la convirtieron en cualquier cosa, porque PDVSA podía hasta producir cosméticos.
Eso no lo inventó Maduro, eso lo hizo Chávez, línea marrón, línea blanca. Expropiaron en la costa oriental del lago y acabaron con eso, acabaron con las empresas productoras de bienes alimentarios, acabaron con las fincas, acabaron con Sidor. Y entonces uno dice, mira, y acabaron, y van a acabar con el lago de Maracaibo. Eulogio del Pino, en la 38ª reunión de la Cámara Petrolera, reconoció que ellos habían abandonado la producción de petróleo en el lago. Bueno, le llamó la atención. Entonces resulta que pareciera ser que en estos próximos días o meses, quien se va a encargar de la producción petrolera del lago son los rusos. Y yo me imagino que los rusos van a actuar ahí con criterio de negocio. Y los rusos son los que están pagando muchas facturas que PDVSA no puede pagar. Entonces la pregunta es, ok, después de todo esto, ¿qué vamos a hacer? Entregamos el arco minero y lo dilapidamos. Y después, vendemos todo el oro que tenemos. Y después, es decir, ¿qué le va a mostrar? Es decir, el hecho de que se van a quedar por siempre en el poder, perfecto. Pero ¿ustedes creen que habrá suficiente tiempo para que la gente olvide que en este país alguna vez vivimos bien? Que la gente podía comprar un carro, podía comprar un apartamento, podía ir a la universidad, tener un salario digno. Podía conseguir trabajo más o menos. O podía conseguir trabajo más o menos. Sí. Esas cosas sí se van a olvidar, ¿no? Pero no tan pronto. Y seguro estoy que ninguno de ellos va a pasar a la historia como prócer. Mira, por mucho que quieran poner los ojos de Chávez, del cuartel de la montaña, nada de eso va a servir, de verdad. La gente no los va a recordar bien. Y seguramente, si no toman la decisión hoy de buscar una salida institucional, va a ser mucho peor, porque en una guerra civil probablemente triunfen. Pero Franco triunfó en una guerra civil y tuvo el país en un puño. ¿Y qué queda del franquismo hoy? Nada. Ok, nada. Así es. Y Franco dejó todo atado y bien atado. Nosotros vamos a oír una pausa y regresamos en unos instantes. Amigos, le estaba hablando a Arena de cachapas y queso. No porque sea muy temprano para el desayuno, sino porque ayer estuve por los lados de Mene Grande, donde se cosechaba algo de maíz tierno para unas cachapas maravillosas, y había unas cuajaditas también, producto de la actividad agrícola allí. Ayer cuando llegué a la zona donde usualmente las vendían, descubrí que las cachapas tienen una propensión a convertirse en hostia. Y no por el tipo de trigo, de harina de trigo, sino porque el tamaño son pequeñitas, ¿no? Y el quesito que antes lo podíamos comprar, era muy barato, viene envuelto en unas hojitas de plátano, un pedacito de queso verdaderamente pequeñito. Sí. Digamos que así. Y se ve bien no, eso es muy grande. Si era más pequeñito, envuelto en las mismas hojas de plátano, 500 bolívares. Y a mí que me llamó la atención preguntarle a los señores qué pasaba, y me dice, mira, el problema es que este queso que tenemos aquí ya no es de aquí de Mene Grande, y el maíz cuando lo traen es de Yaracuy, y ese maíz de Yaracuy era muy bueno antes, pero ahora... Y el señor que trae maíz me dijo, mira, fíjate tú que ha bajado tanto la producción agrícola que antes, cuando uno venía por la autopista regional del centro, de Morón, por ejemplo, a Barquisimeto, cerca de ahí en Yaracuy había unos señores que se ponían a vender arvejas, a vender caraotas y tal, y uno las compraba muy frescas. Casi no hay ahora. Y a un precio prácticamente incomparable. Y me contaba que era que no hay semillas, no hay apoyo, nada, y por los poquitos que pueden sacar lo venden así. Arenas tiene por allí una información en un diario, pero yo quiero, antes del diario, leerles una noticia de sucesos. Aunque una noticia de sucesos acaba con otra noticia de sucesos, pero esta tiene una particularidad, y por eso voy a leerla. Trae en el diario La Verdad de hoy.
Dice, Alcide José Medeiros Silva, 28 años, alias Alcibito, y su compinche Andrés Eduardo Olivares Márquez, 24, apodado Andresito, despojaron a un hombre de su vehículo Mercedes-Benz. El carro lo disfrutaron poco, la policía los ultimó dentro de una casa durante su escape. La víctima fue un abogado en ejercicio de 58 años. Le rompieron el neumático delantero, el carro colisionó, los hombres salieron corriendo, se metieron en una casa. Los policías bajaban de sus unidades, el ulular de las sirenas hacía de aquello, bueno, una cosa que parecía más bien una de esas películas que nos acostumbran a pasar a nosotros y que no deberíamos ver para no ser violentos. Pues bien, la policía le decía a la gente de los edificios que se escondieran, que mejor vieran una serie que recomienda Ronald Rodríguez en su columna, de esas muy violentas. Los delincuentes sacaron un 357 Smith Wesson, como el de Pedro Navaja, sacaron un 32 también. Pero mira esto, los tipos cayeron, obvio que los montaron en una patrulla y llegaron sin vida al hospital, como siempre. No hay un delincuente que se enfrente a la policía que salga vivo, que llegue con vida al hospital. Sí. Chicos, qué cosas, ¿no? No hay uno que llegue con vida. No, mira, yo he estado revisando los periódicos y ningún delincuente que se enfrente a la policía, a veces ni siquiera en enfrentamiento. A veces ni enfrentamiento hay, pero al montarlo en la patrulla, yo no sé qué tienen esas patrullas, que nadie se salva, llevarlo en una ambulancia. ¿No te parece? Pues bien, mira, un informante aseguró que Alcibito, y oigan esto, tenía mes y medio de salir de una comandancia de la Policía Municipal de Maracaibo. Alcibito tenía mes y medio de salir de una comandancia de la Policía Municipal de Maracaibo. ¿Ustedes creen que este informante es uno de los que vive por ahí, por Belloso? ¿No será un policía quien le dijo a la periodista que Alcibito había salido hacía mes y medio? Y lo mejor es esto: la persona está tan informada que pagó 5 millones para salir y estaba robando de nuevo. Alcibito, mes y medio, pagó 5 millones y que quede constancia que 5 millones no es nada. Y entonces uno se pregunta, oye, con razón, los tipos roban, entran a la policía, pagan 5 millones y los ponen en libertad. Y entonces, ¿cómo hablamos de seguridad? Esto no amerita una investigación. Dígame usted, doctor. No, esto no amerita una investigación del gobernador del estado o del que tiene intervenida la policía municipal. No hay una averiguación del tribunal. No sería bueno que incluso frente a este caso el Ministerio de Relaciones Interiores interviniera la intervención de la policía municipal. Intervenir a los interventores. Porque esta es una acusación que a lo mejor es mentira. A lo mejor este es un bulo. Pero no estaría de más que hicieran, porque pueden saber en un libro tiene que estar quién detuvo a Alcibito, en qué calabazo lo metieron, a qué hora entró, a qué hora salió, y poquito a poquito podemos saber a quién le pagó. Alcide José Medeiros, Alcibito, lo presentaron el pasado 6 de abril ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Zulia por robo agravado de vehículo. Según el caso BP 03R 2016-00043. Tenemos todo el expediente del hombre. ¿No será posible que haya una intervención de los interventores de la Policía Municipal para saber quién recibe dinero para poner en libertad a los delincuentes? La familia de Alcibito puede demandar a la policía, porque si no lo han puesto en libertad, Alcibito estuviera vivo, en un calabozo, pero vivo. Estas son las cosas. A lo mejor no lo demanda porque la familia de Alcibito fue quien hizo todo lo posible para los 5 millones. Porque nadie quiere tener a su hijo preso, pero lo que te estoy diciendo es que esto que a uno le preocupa, porque en Caracas, mira, en Caracas unos policías mataron. Fíjense lo siguiente: en Caracas unos policías, creo que de Polichacao, no sé qué, o Polibaruta, mataron a un general.
¿Y sabe qué hizo el gobierno nacional? El ministro de Relaciones Interiores intervino la policía. Además, seguramente con toda razón, había problemas allí. Pero a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de apellido Rengifo, unos policías del estado Miranda, de una alcaldía que está en manos de la gente del gobierno, lo mataron y no intervinieron esa policía. Esa policía no la intervinieron. Entonces uno dice... que además intervienen las policías que están en manos de alcaldías o gobernaciones opositoras. El problema es ese. Por eso estoy diciendo que aquí nos instalamos en un tiempo terrible, porque se es expedito para condenar, para incriminar a sectores de la oposición, pero mira, se deja toda la impunidad, pero abierta a la gente ligada al gobierno de una u otra manera. Y hay casos de corrupción que nunca serán investigados. Fíjate el caso de José Levi, creo que es José Levi. José Levi es el periodista... No, es el caso de un argentino que es muy vinculado al secretario de Debido, que hizo negocios con Venezuela enormes, gigantescos, hasta el punto de que está siendo investigado porque se estima que ha lavado una cantidad enorme de dólares y que en poco tiempo, en las negociaciones que tenga con Venezuela, llegó a acumular una fortuna de 550 millones de dólares. Y es un caso, pero increíble. Los argentinos lo han investigado, ya han establecido las conexiones que tiene el señor Levi con negociaciones con Venezuela, pero en Venezuela ni siquiera se nombra ese caso. Es en Argentina que se está investigando. Pero aquí en Venezuela, hasta el punto que la mitad de más de la mitad de la población lo ignora. Pero el caso de la corrupción aquí se hizo ya un régimen político. Por eso yo te digo, es decir, están dadas todas las condiciones para que en Venezuela las demandas que hace la población son legítimas, de cambiar esta situación que tenemos. Porque, sí, ahora, si quieres que yo te hable de las cosas insólitas de la vida, sí. Porque es que hoy tengo ganas de hablar de esas cosas insólitas. Fíjate que comenzamos hablando del socialismo, de una abstracción. Ahora, yo puedo poner un tema para que hables de una cosa insólita. Pero que ya te cuesta mejor. A ver, yo estoy hasta tentado que tú me digas, pero es que esta no la puedo. Pero, y a lo mejor van a pensar que es que yo tengo algún interés. Pero lo que me agrada es que la alcaldía de Maracaibo tiene sus directores y sus cosas. Y de verdad que no siempre se acierta cuando se declara, ¿no? Porque los periodistas tienen esa rara cualidad de colocar al entrevistado en una situación a veces que le genera a uno cierto nervio y uno no responde como es, aún siendo uno periodista, porque yo no lo soy, obviamente. Yo soy una víctima seguramente de un periodista muy abusado, capaz de hacerme caer en contradicciones como las que más adelante le comentaré de Rodríguez Torres. Pero dice la presidenta de un organismo llamado Fundepo, dice que dice: es duro mirarle los ojos al hambre. Y yo había leído, como uno siempre lee muy rápido de madrugada, que es duro mirarle los ojos al hombre. Y yo dije, pero esto ¿qué tiene que ver la presidenta? Incluso pregunté qué significa la palabra Fundepo. ¿Qué significa Fundepo? Yo sé, es una fundación, porque sí. Todo lo que todo comienza por FUN. ¿Fundación qué? Fundación. Pero ahora esta muchacha debe tener unos ojos como los de Isaías Rodríguez. O como los de Manuel. Porque yo que he visto a gente pasando hambre, de verdad que no le he visto nunca los ojos. Ahí vienen los ojos. Muéstrame los ojos estos, que deben ser los ojos del hambre. Muéstrame los ojos de Manuel, que son los ojos de un hambriento. ¿Verdad que es duro, Arena? Verle los ojos al hambre. Al hambre. Duro. ¿Tú has una vez? Sí, yo le he visto los ojos al hambre. Tú se lo has visto. Al hambre. Al hambre, sí. De púa. Es que el hambre es como el alambre de púa. No hay peor cosa que el hambre. Porque y de eso saben mucho los que hacen huelga de hambre, porque cuando uno tiene hambre, cuando hay hambre, es porque la gente rompe una rutina extraordinaria que la sociedad ha construido, que es desayuno, almuerzo y cena. Así
divide la sociedad el día y el tiempo se le hace más corto de lo que realmente es. Si uno desayuna, va a trabajar. Pero realmente es una metáfora, ¿verdad? Pero el problema es cuando hay hambre, que tú no tienes continuidad para... Puedes desayunarte, pero puedes que no desayunes, puedes que no almuerces. ¿Cómo son los hombres cómo son los ojos de alguien que tiene hambre? Imagínate, porque esta muchacha dice, bueno, ella cuenta que en los recorridos que hace Evelyn por Maracaibo, entra a las casas y consigue las ollas volteadas y la gente sentada en el frente, esperando que alguien le dé algo, ¿no? Obviamente que el gobierno nacional da la impresión que les retrasa, que no les da las mercancías que ellos necesitan para sus labores. Claro, porque el gobierno nacional no se las puede dar, porque el proselitismo político con la comida y la compra de conciencia con la comida solamente la puede hacer el gobierno nacional. Recuerden que los CLAP son primero fueron un estrepitoso fracaso y luego alimentaron la corrupción. Aparecieron los pequeños buhoneros, reaparecieron justamente cuando crearon los CLAP, que dicen que fue la obra genial de Pérez Abad. Los CLAP. Y los CLAP. Tú tenías una cosa ayer en la que me ibas a... No, lo que te iba a decir era del galimatías del señor Miguel Rodríguez Torres. Cuéntame eso que yo también Rodríguez Torres es de los más cantinfléricos. Dice el que no sería beneficioso un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Al país no le conviene el referéndum revocatorio. Es un supuesto en ese escenario que la oposición sea gobierno, el país entraría en unos niveles de ingobernabilidad, porque el chavismo sería oposición y la expectativa de la gente espera resultados rápidos. Sin embargo, dijo Rodríguez Torres que el revocatorio es un derecho constitucional y no hay que tenerle miedo. Yo no sé, de verdad. A veces también, vuelvo con lo mismo, a veces es mejor callarse cuando no se tiene claro lo que se va a decir. Y Rodríguez Torres había venido deslizándose por una línea de oposición al gobierno, incluso había solicitado revocatorio, y la gente que a su lado se encuentra había pedido revocatorio. A mí me dijo uno de los que también pide revocatorio, pero que no está en la línea de Rodríguez Torres, que Rodríguez Torres, después que dijo unas cositas por allí, se fue a Miraflores, y desde Miraflores comenzó a opinar, pero de Miguel, hay que ser coherente en lo que se dice, porque este tipo de declaraciones no te ayudan. Primero porque daña al estamento militar, porque la gente dice que los militares saben declarar poco, porque declaran bajo el imperio de la ley. Claro, un militar retirado, de la disciplina y la obediencia, un militar retirado probablemente, Miguel, tenga que hablar de otra manera. Pero no hay revocatorio, pero sí diálogo. Y no hay revocatorio porque el gobierno no quiere revocatorio, pero ¿qué te hace pensar a ti, Miguel, que un gobierno que no quiere revocatorio porque tiene miedo pueda dialogar? Sí, es de verdad, como tú decías, es que, mira, cuando yo llegué aquí al canal en la mañana, uno de los filósofos de acá del canal, que los tenemos, me hacía una serie de planteamientos aristotélicos y yo me quedé, ¿verdad? Lo oí porque tenía mucho fundamento lo que me decía, pero cuando se iba, me dijo, recuerda que te lo dije, ¿no? Sí, yo escuché cuando tú escuchaste, recuerda que te lo dije, y yo dije, bueno, la verdad que uno, entre los filósofos del canal y los filósofos que egresan de la Universidad del Zulia, los licenciados en filosofía, que no egresan como filósofos, sino egresan como licenciados en filosofía para dar clases, son docentes. Unos filósofos que terminan confundiendo el agua con el aceite, y no con el aceite de ricino, que no saben sumar, y que además dicen yo no sé sumar ni restar, y dicen algunos, los que sabían de filosofía, decían que la matemática y la filosofía como que iban de la mano. Así dicen. Y Bertrand Russell, ¿qué pensaría Bertrand Russell? Bueno, pero dejemos eso porque el filósofo ahora es Rodríguez Torres. Sí, bueno, pero es que es propio de este sector, Francisco. Decir una cosa hoy y otra mañana. Tú me puedes leer lo que dijo, porque es que yo lo leí temprano, Arena. Al país, dice él, no le conviene un referéndum revocatorio. En un supuesto escenario que la oposición sea gobierno, el país entraría a unos niveles de ingobernabilidad porque el chavismo sería oposición y la expectativa de la gente espera resultados
rápido. La mejor opción para la transformación en el país es a través del diálogo. Sin embargo, el revocatorio es un derecho constitucional, por lo que no hay que tenerle miedo. Yo creo que el gobierno le tiene miedo precisamente porque es un derecho constitucional y que es de obligatorio cumplimiento en caso de que la oposición logra activar los mecanismos. Exactamente. Entonces, ahí no, por eso es que le tiene miedo al gobierno, porque es imposible no activarlo si la oposición reúne los requisitos del 20% de la firma. Pero fíjate lo siguiente. Fíjate una cosa, lo que tú decías en estos días, la semana pasada. Imaginemos que para lograr el 1%, el gobierno ha puesto 10.000 obstáculos. ¿Cómo será para lograr el 20%? Es una cosa increíble. Si yo no sé, porque aquí quien se delegitima con este asunto es el CNE, pero a pasos gigantes. No, pero es que yo creo que el CNE, mira, el CNE en algún momento fue una buena secretaría técnica del gobierno, como política muy mala, como poder muy malo. Pero el CNE prácticamente, mira, tú ves a Tibisay Lucena declarando y tú sientes que ella no representa al CNE, sino ella es la vocera de algunos intereses, al punto que se comentó por ahí que cuando Rodríguez supo que las firmas eran válidas y no habían podido hacer nada para decir que no eran, porque eran válidas, ¿cómo hacer para invalidar lo que no? Él iba al CNE a las 3 de la tarde a tratar de parar eso, y resulta que hubo algunos factores importantes que actuaron, le dijeron, mira, digan que están válidas, como le van a decir a la gente que fue a firmar, que se vio fotos, que todas esas cosas, que eso no está válido. Bueno, pero efectivamente, entonces dijo Diosdado Cabello, que es el ideólogo del MASO, que lo hace brillantemente. Diosdado Cabello es un hombre que genera ideología a punta de masazo. Gusagú. Sí, Gusagú no es Gusagú, yo no voy a decir porque ese es muy conocido. Pero lo cierto es que Diosdado Cabello con el mazo dijo, aquí no hay revocatorio, ni en el 16 ni en el 17. Y la inspiración de Kafka dijo que aquí no había revocatorio ni en 20 años. Entonces, Jagua dijo una cosa que aclaró todo. Dijo, no, un momentico, nosotros nos metimos el revocatorio en la Constitución Nacional para que nos lo aplicaran a nosotros. Eso era para aplicárselo a otros, es verdad. Y el 350 y el revocatorio fueron incorporados en la Constitución Nacional porque ellos creían que no iban a estar mucho tiempo en el poder y podían, mediante ser opositor, sacar al gobierno que sea el electo, o el 350 mediante rebelión, que ya tenían la experiencia. Pues bien, eso es lo que nos dijo, lo que dice Jagua. No, si es que chicos, y nosotros nos van a aplicar revocatorio. No, a Rabaduro no le aplica revocatorio nadie, porque eso lo hicimos nosotros para atacar para los demás. Bueno, y entonces vamos a seguir creyendo que estos caballeros, la única manera que haya dice la gente, la calle no hace revocatorio, a menos que novedosamente haya una cuestión que permita que el venezolano de brazos caídos decida, bueno chicos, ya está bueno, porque no conseguimos la comida, porque la que conseguimos es a precio elevado, porque los señores que traen la comida de Colombia se están enriqueciendo, porque el gobernador no cumple con lo que promete, es tantas cosas. Mira, Arena, del venezolano se han burlado tanto y se burlan impunemente. Si usted conoce a Maracaibo, usted sabe que el distrito Maracaibo comienza donde está un avión, el municipio de Maracaibo. Hay un avión que yo no sé por qué ese municipio lo representa un avión, Tucano, no sé, una cosa de esa. No, sí, un avión. Yo no sé, un avión. Yo no sé, nunca supe por qué ese municipio, el símbolo es un avión de guerra. No lo sé. Pero bueno, usted pasa ese avión e inmediatamente comienzan unos terrenos que antes ocupaban unos indígenas que llegaban allí de la noche a la mañana y montaban sus tinglados. Un día lo sacaron y casualmente muere en esos días un joven sociólogo, amigo nuestro llamado Francisco Delgado, a quien le tuvimos mucho aprecio, y era un hombre de verdad sensato y con el que se podía conversar de muchos temas. Y Arias Cárdenas, que lo tuvo en su gobierno, su primer gobierno,
decidió colocarle el nombre a un parque. Y entonces todo el mundo dijo, caramba, qué buen parque, ¿no? Qué bueno que por esa zona hay un parque. Maracaibo hace años que no le hacen una obra de esa naturaleza. Oye, y cercaron un terreno en las adyacencias del Hospital General del Sur. Y han puesto una valla, Arena. Que si Mario me estuviera haciendo caso, me dijera más o menos del tamaño de la valla. La valla es una valla gigantesca. Compite con el puente sobre el lago en lo grande que es. Oye, justamente en el sitio donde va el parque, y el parque no existe. Pero hay una valla que creo que en precio es más alto que lo que cuesta el parque. Pero está allí y la gente pasa. Y yo le dije que había un señor que en el puente ese, que no sé cómo se llama ese puente, si es el puente de Socorro, el puente de no sé qué cosa, hay un señor que va a alquilar drones para sobrevolar la zona, para que la gente vea dónde va a ser el parque, pero la valla, y dice, con este parque hemos logrado mejorar la calidad de vida de los zulianos y de los maravinos en particular. Oye, de verdad que... Entonces, ¿qué dices? ¿Qué piensas tú? Bueno, a falta de obra buena son las vallas, porque este gobierno regional se ha caracterizado por eso, por presentar obras inconclusas, que lo que se ha terminado es la valla, porque la valla es previa a la obra, pero a veces la obra queda en nada y la valla sustituye a la obra, y la gente ve la valla, no ve la obra, pero ve la valla, y como a veces se construyen, a través de conceptos se construyen realidades, la gente piensa que la obra está hecha, pero obviamente que no hay obras realizadas. Por eso es que al gobernador se le citó en el Parlamento. Y todos pensábamos que... Pero el gobernador fue, porque él dijo que iba a dar la cara ahí. No fue. No, sí fue. No fue porque dijo que él iba a perder el tiempo. El gobernador fue porque el gobernador dijo, yo me voy a presentar ahí a demostrar que sí he hecho una buena obra bueno, pero tú para mí será un orgullo. Bueno, no fue. ¿No fue? No, el que fue Rosales, pero hace años. El gobernador Rosales fue hace años. El gobernador que fue Rosales. Rosales. Arias no ha ido. Arias no ha ido y no va a ir. Aunque no va a ir, Francisco, él está obligado a rendir cuentas. Él tiene que rendir cuentas por una cantidad de recursos que supuestamente se han utilizado por las obras que nunca se hicieron. Pero él tiene que rendir cuentas en la Asamblea, en el Consejo Legislativo. El Consejo Legislativo es un consejo maniatado ideológicamente. El Consejo Legislativo no... pero tú no crees que un legislador que vaya de Maracaibo a San Francisco y de San Francisco a Maracaibo, que vea que no está el parque, no es capaz de, aunque fuese en la intimidad, caramba, Pancho, pero ¿cómo te atreves a poner esa valla, Pancho? Pero digo yo, si tú llegaras a ser un diputado que tiene que ir a San Francisco, ¿de acuerdo? Y regresar, y ves que ahí lo que hay es una valla, y la burla es que el parque no existe. Bueno, y no dicen nada de esos diputados no son diputados del pueblo, son diputados del PSUV, diputados del gobierno. Y son diputados que esa relación orgánica que hay entre su diputación y el partido de gobierno los hace callar, los hace no ver la realidad. Y hay miles de demostraciones de cómo diputados que fueron electos por el pueblo, a los cuales deben rendirle cuentas, se callan, hacen silencios ensordecedor, porque no quieren comprometer mediante la palabra una cuestión que les valga un regaño después de Diosdado, de Jagua, de Maduro o de quien sea, porque esa gente regaña, ¿viste? Bueno, tú te fijaste a Arias Cárdenas al lado de Diosdado, muerto de risa. Muerto de risa porque Arias tiene que reírse mucho de los chistes de Diosdado. ¿Cómo es eso? Claro, chico, porque tiene No, pero dime cómo es eso, porque yo no creo que uno tenga que reírse. Yo, por ejemplo, no estoy obligado a reírme de los chistes tuyos. No, y no estás obligado. Claro, nadie está obligado a reírse de los chistes demás, pero Arias tiene que reírse mucho, a carcajada, porque Arias tiene que lavar la enorme culpa que siente de haberle dicho al comandante Chávez todas las cosas que le dijo. Y es necesario reírse de los chistes, porque ¿qué chiste puede contar Diosdado para que yo me ría? Diosdado cuando saca el mazo no tapa el chiste, hermano. Sí. Pero el mazo desde el punto de vista del humor, hay que decirlo con todas las palabras, el señor Diosdado es un desgraciado, sin gracia. Pero Arias se ríe de los chistes porque tiene que reírse. Pero tú crees que se ríe ¿por qué? Chico, se ríe porque tiene que ser adulador, que tiene que ser complaciente con la voz hegemónica dentro del partido, y hay que decirlo, Diosdado no es que no es nada como dice Henry Ramos Aluc. Diosdado es un poder dentro del PSUV y es el que en definitiva dicta la línea. Bueno, al punto que Diosdado en algunos momentos
incluso contradice la opinión del presidente. Claro. Vamos a una pausa, Mario. Pero aquí seguimos, amigos, porque es que nos quitaron la música que también sonaba, la música. ¿Quién era ella? No era, a mí se me pareció a Mirla. No, sí. No era Mirla, en mi vieja discoteca. Bueno, es que tú sabes que el operador de mi vieja discoteca está con nosotros aquí. ¿Cómo se llama? Pati Bravo, chicos. Pati Bravo era brava, ¿verdad? Ella era hermana de Ángel Bravo, ¿no? Sí. ¿O no? Y de Luis Bravo. Y de Antonio Bravo. Bueno, no importa. Pati Bravo. Pero mire, es que Arenas, yo le voy a contar lo siguiente. Yo cuando conocí a Arenas, yo era un tipo verdaderamente, yo me reía mucho para evitar la maledicencia, ¿no? Pero Arenas me ha convertido prácticamente, que reírse de todo, porque Arenas es un hombre que ríe de todo. Bueno, de todo no. Arenas se ríe. De los ojos del hambre no me río. No se ríe, no, de los ojos del hambre no se ríe nadie. Pero mira lo que trajo Panorama ayer, una entrevista que le hacen a un héroe. Panorama le hace ayer una entrevista a un héroe, porque en su definición él es un héroe. Miren esta página de Panorama. Pero eso es verdad, Francisco. Bueno, bien. Es verdad, yo creo que eso es Ser verdad. empresario en este país es heroico, pero yo no estoy diciendo que no. Pero de verdad que es heroico, porque es que ir contra enfrentar un gobierno como el que tenemos, que niega al sector privado y que a los empresarios que generan riqueza y que son capaces de producir riqueza permanentemente, el gobierno los va sacando. Fíjate tú, por ejemplo, todo el mundo sabe que en Venezuela las comunicaciones están muy mal, porque efectivamente una de las mejores empresas que tenía el país en comunicación digital era la CanTV y Movilnet, que era empresa. El gobierno acabó con las dos. Movilnet no es ni la sombra de lo que fue. Pregúntenle a los trabajadores y pregúntenle qué hacen con los ingresos que se estiman de Movilnet y quién se los coge temprano. Con Movilnet. Las otras empresas privadas, ¿qué hacen? Bueno, han venido perdiendo. Yo sé que una empresa de esas gastó un dineral para mejorar su plataforma tecnológica y para llegar a la 4G. Primero que todo el mundo. Gastaron un dineral. Cuando se acercaron al gobierno a comprar 1.500 para pagar e importar 1.500.000 equipos, el gobierno no le dio los dólares, a pesar de que ellos entregaron los bolívares. ¿Qué pasó? Que en Venezuela la tecnología 4G dijeron que iba a entrar y prácticamente no se usa. Otra empresa, española por cierto, también ha tenido problemas para mejorar su plataforma tecnológica. Y lo que han hecho, lo han hecho utilizando recursos propios, pero además con una cantidad de bolívares que no hayan que hacer con ellos, y están comprando bienes inmobiliarios para poderlo darle algún tipo de uso. Bueno, acordaron un día, yo tengo la impresión de que en algunos casos se les fue la mano porque querían ajustar todo lo perdido anteriormente más lo que van a ganar después de un solo golpe. Debieron haber analizado el mercado y haber creado unas tarifas que más o menos la gente pudiera pagar. Pero no, hubo una compañía que iba a cobrar por los servicios lo que pagan por un trabajador, un servicio, un salario mínimo. Y no les tembló el pulso porque pensaron que estaban, bueno, como ellos creen que Venezuela va a seguir el camino de China y en China hay un capitalismo salvaje, no importa, adelante. Bueno, vino Maduro demagógicamente y echó para atrás una decisión que él había aprobado. Maduro la había aprobado y después lo echó para atrás. Bueno, imagínense ustedes cómo será en otra actividad como la de alimentos. Entonces, este caballero Mendoza, que ya manifestó que no quiere ser presidente, que lo que quiere es producir para el país, visitó Panorama, lo recibió la plana mayor de Panorama y titularon como, ¿verdad?, como un héroe. No es cualquier cosa, no es que no sea un héroe, es que Panorama dice que él es un héroe. Y Panorama cuando dice que él es un héroe, entonces está escogiendo, ¿verdad?,
está calificando a este hombre, a Mendoza, como una figura a tomar en consideración cuando todo esto alguna vez termine de pasar. Le vamos a agradecer más a Mendoza que a Jagua, que fue ministro de Agricultura. Pues yo creo que sí. Y aquel que andaba con las pistolas al cinto. Loyo. ¿Ah? Loyo no va a servir ni siquiera para protagonizar una película del viejo oeste venezolano. Y Osorio. No, Loyo y Osorio. Loyo es el armado. Es el indio. El armado. El armado. Loyo es el indio o el enmascarado. No, Loyo. Porque me parece que el enmascarado es el otro. Osorio. El enmascarado es Agua. No, Osorio. Porque el enmascarado era el que tenía balas de plata. Sí, eso es verdad. Y él tiene balas de plata. Y muchacho, y plata. Y verde también, tiene balas verdes. Bueno, pues, qué bueno, me gustó esto. Yo no lo he leído porque la tengo aquí para verla más tarde, pero me llamó la atención. Primero que Lorenzo tiene una ventaja, que dice las cosas con tranquilidad de espíritu, como si no tuviera temores. Yo creo que lo dice con tranquilidad de espíritu, yo creo que tú lo has dicho bien. Porque Lorenzo tiene algo que ofrecer al país. Lorenzo es el próximo presidente, decía la campaña de Lorenzo Fernández. Más allá de esperanzas y anhelos, Lorenzo tiene que ofrecer al país, tiene que ofrecerle harina, pan, alimentos de todo tipo. Lorenzo tiene que ofrecer. Y yo creo que eso le da un hándicap importante a Lorenzo. Y es bueno que él diga que él no quiere ser presidente, porque aquí todo el mundo que empieza a aparecer en la prensa, con ciertos centimetrajes, todo el mundo quiere ser presidente. Y yo creo que Lorenzo Mendoza ha sido bastante honesto. Cuando tú permites que te interrumpa. Dime. Cuando tú hablas de que todo el mundo quiere ser presidente, ¿te estás refiriendo a alguien? Mira, me estoy refiriendo a Henry Ramos, me estoy refiriendo a Capriles, me estoy refiriendo a Leopoldo López, a María Corina Machado, pero es que Capriles en Venezuela tiene que tener su tipo siempre, un Borregales, que nadie no sabe quién es Borregales, pero no importa. Pero su Caldera sí, Capriles va por el camino de Caldera. Pero ¿cuántas candidaturas presidenciales le faltan a Capriles para alcanzar a Caldera? Es una muchas. ¿Ah? Muchas. Pero un momentico, yo pregunto. Caldera era candidato aunque no fuese. Pero ¿cuántas candidaturas? 4 candidaturas. Para 7. Pero mira, yo creo que el único que compite con Capriles es Claudio Fermín, que como nadie nunca gana nada, siempre, pero Claudio Fermín no es candidato a todo. Es posible, pero yo creo que Capriles es un... Y Pablo Medina. No, Pablo Medina no. Pero Pablo Medina se mete en todo. Sí, pero Pablo Medina no. Pero tú ves a Pablo Medina como con cierto... Pablo Medina también es precandidato, pero bueno, candidato no, pues. Pero Pablo Medina también es precandidato. Aquí va a haber elecciones presidenciales hoy, mañana, pasado, el 19 va a haber elecciones presidenciales. Ajá. Y la gente que ha dicho, ha levantado la mano, tienen toda la legitimidad de hacerlo, porque tienen cierto impacto en la población. Por ejemplo, Henry Ramos se ha convertido en un tipo presidenciable. ¿Tú votarías por Henry Ramos? No, yo no votaría por Henry Ramos, a menos que sea el único candidato de la oposición. Pero si es candidato... Si es el único candidato de la oposición, yo voto por Henry Ramos. Por ejemplo, si hay una elección en la primaria. Yo voto entre Henry Ramos, Capriles, yo votaría por Capriles si esos son los dos candidatos. ¿Por qué? No porque Henry Ramos me caiga mal en el baño, yo creo que Henry Ramos... O sea, que si hay una elección... No, pues esto es bueno saberlo. Asumido... Porque, es decir, si hay una elección primaria en la mesa de la unidad, tú votarías por Capriles y no por Henry Ramos. Y no por Henry Ramos, exactamente. Okay, perfecto. Ahora, ya usted sabe, ¿no? Ahora, ¿por qué? Bueno... No, tienes que argumentarlo todavía. Si no se sabe. Lo que te quiero decir, Henry Ramos hoy ha captado el sentido y el sentimiento del venezolano hoy. Es impresionante. Tipo con una capacidad enorme para eso, es decir, lo ha captado. Ha renovado a lo que parecía increíble de renovar, ha reaparecido una manera de hacer política que en Venezuela hace falta. Yo creo que Henry Ramos hoy en día es una presencia importante. Pero yo creo que en este país se requiere alguien que no dramatice la política, que la desdramatice definitivamente, que la racionalice, que actúe de manera no visceral, que actúe con la cabeza bien puesta sobre los hombros. Yo creo que estamos en momentos en el que es necesario, de verdad, quitarnos la telenovela de encima. La desdramatización de la política es vital hoy en día para poder sacar el país donde está. Yo creo que, pienso yo, es mi opinión muy personal, que en la elección pasada Capriles trataba de hacer eso, pero no pudo realmente, porque este es un país dramatizado hasta las últimas instancias. Pero es necesario hoy en día desdramatizarlo definitivamente.
pienso que Capriles puede hacerlo, cosa que no hace Leopoldo. Leopoldo hoy es el paradigma del drama venezolano, y yo creo que más de eso en la política venezolana nos ha hecho daño. Chávez la dramatizó, se convirtió en una cosa paradójica. Chávez se convirtió en víctima de una supuesta estrategia de los demás cuando él aplicaba soterradamente lo que él decía que le aplicaban a él. Una cosa impresionante, y lo logró. Tuvo éxito. Chávez se asumió como víctima cuando en verdad él era el victimario, pero logró, para el espíritu de la gente, pensar que Chávez era una víctima cuando en realidad él era el gran victimario de todo el país. Y en eso hay que reconocerle a Chávez que era un político auro, ¿no? Bueno, por eso, pero bueno, ya, pero como Henry Ramos dijo que él iba a ser candidato presidencial si era electo por la Mesa de la Unidad, yo supongo que la Mesa de la Unidad va a haber primaria para elegir el candidato presidencial. Ya en una oportunidad la hubo, ganó Capriles, le ganó a Pablo Pérez. Pablo Pérez en esta oportunidad no va a participar. No, Pablo Pérez en esta contienda presidencial no va a participar. Ni para la gobernación tampoco. Sí. Y en la gobernación tampoco, pero el CNE está estudiando un cronograma para las elecciones de gobernadores y esto está atrasadísimo. A pesar de que me cuentan que en la Mesa de la Unidad, los 4 partidos principales de la mesa tienen prácticamente un acuerdo más o menos arreglado. Para en algunos casos hacer primaria y en otros casos no hacerla. Eso pudiera traer inconvenientes, pero lo cierto del caso es que el CNE pudiera estar trabajando para las elecciones de gobernador que están constitucionalmente aprobadas y que lo que falta es que se active el mecanismo para que las convoquen. Mientras eso se puede hacer en paralelo a lo del revocatorio. Pero lo que sí está claro es que el revocatorio hay que hacerlo solicitando con el 20% de la firma, mientras que las elecciones regionales no hay que convocar nada. Yo creo que el gobierno pondría a la oposición en una situación delicada, por lo menos en algunas regiones muy disputadas, donde, como caso Zulia, donde mucha gente cree, entre ellos figuras importantes del Nuevo Tiempo, que solicitan primarias para elegir el candidato a gobernador, mientras que otros dicen que de tocarle al Nuevo Tiempo la gobernación del Estado, la candidata sería Evelyn. Y es posible que la alianza Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática, le dé la gobernación a Evelyn y le acuerden la alcaldía para el joven dirigente Loledo. Pero como en política no hay nada resuelto, a lo mejor quien se pone de acuerdo en Nuevo Tiempo es con Primero Justicia, y entonces Juan Pablo Guanipa, en vez de ser gobernador, que ha hecho una campaña para gobernador, la ha hecho una... Sería alcalde, ¿no? Sería el candidato a alcalde, y yo estoy seguro que Guanipa por lo menos atendería el problema de la oscuridad, vería el problema de la vialidad en la ciudad de Maracaibo, con él se podría conversar acerca de cómo mejorar la calidad de la educación en el Zulia, tendría opinión acerca del agua de Maracaibo, tendría algún plan para tratar el asunto de la basura y probablemente descongestione el centro de Maracaibo. En fin, yo creo que, bueno, esas son cosas que uno cree que pueden pasar, ¿no? Pero yo quiero decir que si hay unas primarias, yo me reservo el voto, porque yo no soy como Arenas, que es muy transparente. Yo prefiero quedarme callado, porque me costaría mucho por ahora definirme, pero fíjense que Arenas sí lo hizo, ¿no? Es más, yo teniendo un diario lo colocaría a 8 columnas. Entre Capriles y Henry Ramos, Arenas está con Capriles. Capriles está muy contento. Este es un apoyo que él no se imaginaba. Y Ramos tiene que saber que la vez que se reunió que vio a Arenas por primera vez en su vida, lo maltrató. Así es. Yo te voy a contar que una vez intentamos hablar con Henry Ramos y él estaba en un hotel y nosotros estábamos en una actividad privada y quisimos conversar con él para que viniera al programa, y él casi que no nos pegó, porque el hombre no es violento, ¿no? Pero el insulto que nos metió fue muy grande, pues, Henry Ramos. Por eso es que Arenas, yo creo que no le gustan los presidentes así. Le gusta más bien Capriles, que usa las camisas Columbia, que usa gafas.
Sin embargo, fíjate, ahora que tú ya hablas eso, que Capriles nunca vino al programa y lo invitamos. No, ya no va a venir, y ya no va a venir tampoco. En cambio, el que sí se hizo presente aquí más de 2 veces fue el propio Leopoldo López. Claro, por el que yo votaría. Que aparece como una figura mucho más asequible a esta cuestión, ¿no? Me estoy refiriendo a que Leopoldo López no creo que... Yo votaría para que Leopoldo López saliera en libertad. Yo también, para que saliera en libertad, por supuesto. Y por eso es que uno quiere cambio, porque yo creo que el país no puede haber democracia con presos políticos. Es una figura muy odiosa. En ninguna parte hubo democracia con presos políticos. Es una figura muy odiosa, el preso político. Es demasiado. Y ese artilugio de presos políticos, no políticos presos, es de verdad una majadería Mira, Arena, y comenzaron los Juegos Olímpicos en Brasil. Y ¿cómo vamos? Una de las cosas que más llamó la atención fue la pita que le metieron a Temer, que hizo un discurso de casi 5 o 8 o 10 segundos, ¿no? Sí, yo creo que en Brasil toda la clase política está totalmente metida en el barro, pues, ¿no? Para no decir embarrada, porque tiene otra connotación. Toda la clase política brasileña, los que salieron por tráfico de influencia, por corrupción, por lo que sea, y los que se quedaron, están inmersos en la misma cuestión. Brasil necesita, de verdad, no hay en Brasil una referencia ética importante en la política brasileña. Fernando Henrique Cardoso, pero obviamente no creo que tenga aspiraciones para nada. Y lo miramos desde lejos, ¿no? Fernando Henrique Cardoso, no sabemos cómo está su situación dentro de Brasil. Pero fíjate tú, por ejemplo... Pero la inauguración fue soberbia. Nosotros tuvimos, por cierto, el sábado una disertación sobre la inauguración de los Juegos, buenísima, que hizo Ronald Rodríguez. Me pareció excelente. La pata del colibrí. En la pata del colibrí. Sí, porque excelente. Ronald Rodríguez tiene, a la parte final de la pata del colibrí, él siempre reseña un hecho importante. Por ejemplo, fue la Convención Demócrata, la Republicana, y ahora los Juegos Olímpicos de Río. Por cierto que en los Juegos Olímpicos de Río los venezolanos estamos muy contentos, muy llenos de felicidad, porque un muchacho llamado Immanuel Andrade, que es digamos, un deportista que cultiva un deporte muy popular, como es la equitación. ¿Popular dónde, hermano? ¿Dónde es popular la equitación? Oye, yo te agradecería... Pero no estás confundiendo. Pero yo te agradecería que no me interrumpieras. Yo no he dicho que sea popular en Venezuela. ¿Y dónde? En Inglaterra. Pues ahí sí. En Estados Unidos. También. Ahora, fíjense ustedes que, por ejemplo, para hacer equitación en Venezuela cuesta mucho, porque cuando uno sale a la calle lo que le ve son los ojos al alambre. Pero cuando uno tiene los dos ojos, cuando uno tiene uno, es un solo punto de vista. Pues mira que este muchacho, que yo sabía que iba a llegar lejos, porque ese muchacho disfruta de las mieles de la vida, viaja en grandes, buenos aviones fletados, o sea, propios, tiene unos excelentes caballos, tiene una caballeriza de primera. Me dicen que las caballerizas de este muchacho en una localidad norteamericana se parecen mucho a las caballerizas que tenía Rodríguez Gacha, que eran una mezcla de corcho y arena y tal, para que los cascos de los caballos de paso. No sé, ¿sí? Sí, porque fíjate tú que todos los mafiosos, los mafiosos son caballistas, pero no todos los caballistas son mafiosos. Pero mafioso que se respeta tiene sus caballos. ¿Son caballeros o caballistas? Caballistas. Entonces este muchacho que vive en Estados Unidos, gracias a Dios que vive allá, donde no se le ve donde es difícil verle los ojos al hambre, representa a Venezuela en equitación, y lo mejor de todo es que tiene chance de ganar. Porque tú sabes que cuando tú vas a equitación, tú tienes que llevar tu caballo. ¿Sí? No es que te ponen un caballo ahí, no señor, tú llevas tu caballo. Sí, en Venezuela ya no hay buenos caballos. No, pero es que el muchacho no lleva el caballo de Venezuela. No, chicos, que no. Se lo comen. Si traen ese caballo para acá, se lo comen. No se comieron los caballos de Caricuao. ¿Y de la Rita? No, que el caballo negro de Caricuao se lo comieron. ¿Tú crees que ese muchacho va a tener un caballo tan caro que bajándose de Maiquetía se lo coman los tipos, chicos? En la rampa 4. Porque por la rampa 4 sí. Va. Bueno, mira, Venezuela, yo no sé quiénes más representan a Venezuela, de verdad que reconozco que en eso soy muy ignorante, pero ¿cómo sé se llama? Que este muchacho, Immanuel Andrade, yo creo que le va a dar a Venezuela su gran medalla en equitación, y en el mundo van a decir, mira, Venezuela dicen que está pobre, dicen que tal, pero gana medallas en deportes
que insospechadamente pero Venezuela puede ganar. Déjame decirte que el hijo de el papá de Manuel Andrade es ciudadano norteamericano. Bueno, está bien, yo no digo que no. Ciudadano norteamericano, él es verdad que tiene un solo punto de vista, porque perdió un ojo. Perdió el ojo jugando fichita en Miraflores. Bueno, yo no sé por qué usted no puede ver el programa en la página de internet de Global, pero yo no puedo hacer más cosas que decirles a ustedes y a quien me dice que no sabe si vamos a salir más por Periscope, tampoco le puedo decir nada. Si ya yo me doy a la tarea de explicarles que no sé nada. Tampoco sé quiénes van a competir por Venezuela en los Juegos Olímpicos. Bueno, hoy juega Venezuela en básquet contra Estados Unidos. Ya perdió Venezuela con un equipo, con Serbia. Seguramente a los Estados Unidos sí, porque con la intriga que nosotros le tenemos a los Estados Unidos, con esta guerra, por cierto que Celovina dijo, es que mira, no se puede mentir, porque hay mentiras sucias, dijo Farid Zacarías en estos días, hay mentiras sucias. Y esto de que el Senado brasileño dijo que Venezuela debía presidir el Mercosur, es mentira. Eso no es verdad. Es el presidente de una comisión de economía del Mercosur. Por eso hay mentiras sucias. Por eso es que hay mentiras sucias. Y hay que tener cuidado, porque el venezolano puede ser algo tonto, ¿verdad? Pero no siempre y no todo. Amigos, nos vamos a despedir. Bueno, esperemos ganar esta noche a los Estados Unidos. Esta noche le vamos a ganar a los Estados Unidos. En la tarde. En la tarde le vamos a dar una paliza a los Estados Unidos. A China le sacó el Dream Team 40 puntos de